Ok, queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos contentos nuevamente por estar con ustedes en este nuevo día jueves, un día especial, ¿cierto? Donde podemos estudiar la palabra de Dios y juntarnos para poder revisar este interesante estudio, ¿cierto? Llamado Crisis Final. El día de hoy vamos a estudiar una lección bastante interesante que se llama La hora del juicio y la restauración de la verdad. Así que vamos a orar para que podamos comenzar desde ya este estudio. Cariñoso Dios que estás en el cielo, queremos pedirte en esta hora que tú puedas acompañarnos, que puedas abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que podamos comprender lo que necesitamos hoy día entender que es tan importante para nuestras vidas. Señor, acompáñanos y cuídanos, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido amigo, mira, yo quiero hacer un breve repaso de la semana pasada, de lo que estudiamos en la semana pasada en el estudio número 4. El estudio número 4 se llamaba La purificación del santuario y el juicio. Y estudiamos, ¿cierto?, cómo era que se manchaba el santuario terrenal, cómo se purificaba el santuario terrenal, ¿cierto?, por medio del sumo sacerdote, cuando entraba del lugar santo al lugar santísimo, cómo es que este santuario, ¿cierto?, era purificado y cómo también, ¿cierto?, se iniciaba de alguna forma esa hora de juicio para el pueblo de Israel, ¿cierto? Ya, mira, si no te acuerdas bien, yo te invito a que puedas ver el video que quedó, ¿cierto?, ahí en Facebook y en YouTube de la lección número 4. Hoy día vamos a estudiar la lección número 5, que se llama La hora del juicio y la restauración de la verdad. Yo creo que tú ya la tienes ahí en tus manos. Recuerda, si no tienes todavía este material, amigo y amiga, pídele al que te invitó para que nuestro hermano o hermana pueda comunicarse con nosotros y nosotros pasarle este material. ¿Bien? ¿Te parece? Muy bien. Mira, yo antes de comenzar este estudio, yo quiero explicarte algo. En la teología, en el estudio de la teología y especialmente en el estudio de las profecías, hoy día vamos a comenzar con las profecías. Hoy día vamos a estudiar una profecía que se llama o se conoce como la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Entonces, querido amigo, mira, yo quiero explicarte algo. Cuando se habla de profecías, hay por lo menos 4 tipos de escuelas que estudian las profecías. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Está la escuela preterista, que es la que piensa y cuando estudia, ¿cierto?, la Biblia, los teólogos que pertenecen a este pensamiento, ellos, ¿cierto?, sitúan la profecía como ya pasada y que hoy, ¿cierto?, estamos viviendo un tiempo de bonanza donde ya pasaron las profecías. En la escuela de teología futurista, sitúan, ¿cierto?, estos teólogos sitúan la profecía al final, un poco antes solamente de la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de profecías, y tú sabes que los libros proféticos por excelencia son Daniel y Apocalipsis en la Biblia. Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento. También está la escuela historicista. ¿Y cuál es la escuela historicista? La escuela historicista es la escuela que sitúa los acontecimientos bíblicos dentro o en un marco, ¿cierto?, histórico, o sea, en hechos históricos, y sitúa la profecía ahí. Y también la otra escuela que es un poco más nueva, pero no menos importante porque hay mucha teología que está basada en esta interpretación, es la escuela histórico-crítica. Y la escuela histórico-crítica toma la Biblia, pero le saca todo lo que se supone que es fábula, que es fantástico, y solamente deja hechos que solamente uno puede saber o puede creer que son verdad. Todo lo demás, ¿cierto?, se toma como algo que no es verdad.
nosotros como adventistas, como la iglesia adventista, nosotros estudiamos en base a la escuela historicista, o sea, que la Biblia y los acontecimientos bíblicos y las profecías están enmarcadas en la historia de la humanidad. Bien, entonces, dado esto, es que nosotros vamos a avanzar hoy día con el estudio de esta profecía que es bastante importante, porque marca varios hitos que están determinados dentro de esta profecía. Bien, entonces, tienes tu Biblia ahí, tienes tu lección, la lección, y entonces vamos a comenzar con el estudio de esta tarde. Mientras que Jesucristo intercede por su pueblo en el santuario celestial, Satanás continúa su obra maléfica sobre la tierra, tratando de distorsionar la verdad acerca de Dios. En la profecía que estudiaremos hoy, encontramos dos cosas importantes. Primero, la fecha que comenzó el juicio investigador en el santuario celestial. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos sobre este inicio del juicio? Y segundo, que surgirían, ¿cierto?, en la tierra quienes restaurarían la verdad de Dios. Y tercero, que esta verdad restaurada debía ser anunciada al mundo entero. Por eso, esta profecía, queridos amigos y amigas, es importante que nosotros la conozcamos. ¿Bien? Y vamos entonces a la pregunta número 1. ¿Hasta cuándo la verdad y el santuario serían pisoteados? ¿Hasta cuándo esto que hacía Cristo, esto que de alguna forma, cierto, había sido una verdad en el pueblo de Israel y ahora lo había dejado de ser por muchas cosas que más adelante vamos a ir estudiando, que se fueron dando en la historia, que poco a poco la intercesión de Cristo fue olvidada y fue, cierto, reemplazada por otras creencias y por otras tradiciones? Entonces la pregunta dice, ¿hasta cuándo esa verdad y la verdad del santuario, o lo que nos enseña el santuario para el día de hoy, serían pisoteados? Vamos a ir entonces a Daniel. Vamos a ir a Daniel. Aquí tenemos, cierto, nuestra Biblia. Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Mira, Daniel contiene, más bien dicho, cierto, profecías que son profecías históricas y que se cumplen en la historia y que se van a seguir cumpliendo. La próxima semana nosotros vamos a estudiar otra profecía que sale en Daniel en el capítulo 2. Ya te estoy adelantando lo que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana vamos a estudiar la profecía de Daniel capítulo 2 de una estatua que ve el rey Nabucodonosor. Pero no voy a adelantar, próxima semana. Pero vamos a la pregunta, ¿hasta cuándo la verdad y el santuario serían pisoteados? Daniel 8, versículos 13 y 14. Y dice así: Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y el versículo 14 dice: Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Mira, la respuesta es, ¿hasta qué dice la profecía? Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Y aquí vamos a explicar algo que yo quiero que tú te quede bien clarito en tu mente. Dos cosas que debemos considerar, dice aquí. Primero, tarde y mañana se refiere a un día completo en la Biblia. Un día de 24 horas. Tú lo puedes ahí revisar en Génesis 1, versículos 5, 8, 13, 19, 23 y 31, donde está la creación. Cuando Dios dice, fue la tarde y la mañana del primer día, la tarde y la mañana del segundo día. O sea, cuando la profecía dice hasta 2300 tardes y mañanas, se está diciendo lo mismo que 2300 días. ¿Bien? Segundo, en la Biblia encontramos un principio en cuanto al tiempo profético.
día por año. Esto es un principio para interpretar las profecías bíblicas. Este principio tú lo puedes buscar ahí en Ezequiel 4:6, en Números 13:14. Ahí dice que se interpreta día por año. Por lo tanto, los 2300 días equivaldrían ¿a cuánto? A 2300 años. Daniel 8:14 dice que el santuario, este santuario que estudiamos el otro día, ¿cierto?, sería purificado al final de ¿cuándo? De las 2300 días o años literales. O sea, desde una fecha tenía que partir esta profecía hasta llegar a cumplir 2300 años. Y al cumplir los 2300 años, el santuario sería purificado. O sea, Jesús iba a pasar del lugar santo, ¿te acuerdas de lo que estudiábamos la semana pasada? Del lugar santo al lugar santísimo. Eso era purificar el santuario, porque al momento de que el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, Dios, ¿cierto?, purificaba a su pueblo, y el santuario y todos esos pecados que habían quedado ahí, ahora eran purificados por medio de ese juicio que Dios, ¿cierto?, hacía ahí, ¿ya? Esta profecía, dice, llegaría hasta el tiempo del fin. Daniel 8, versículo 19, dice de la siguiente forma. Dice, y les dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Mira, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, estamos hablando de alrededor de 600 años antes de Cristo, cuando Daniel recibe esta profecía, no era para el tiempo de Daniel, era para el tiempo del fin. Y hoy día vamos a descubrir cuándo es que comienza el tiempo del fin. Así que, amigo, pon atención, no te distraigas con nada, porque vamos a ir hoy día en adelante, mi amigo y amiga, vamos a ir descubriendo algunas cosas muy interesantes que van a sorprender tu vida. Muy bien, lo que demuestra, dice, que la purificación del santuario al que se refiere el profeta no se trataba del santuario terrenal, ya que éste fue destruido definitivamente en el año 70 después de Cristo, cuando la invasión romana, ¿cierto?, llega a Jerusalén y se destruye todo lo que había ahí, incluido el santuario. ¿A qué santuario entonces se refiere? ¿Qué significa que el santuario sería purificado? Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿cómo estarían distribuidos y cuándo comenzarían los 2300 años? Mira, vamos a ir al capítulo 9. Porque mira, yo el otro día, ¿te acuerdas que en algún momento yo te comenté que en la Biblia hay poco para dejar a la imaginación? Todo lo que está en la Biblia tiene una interpretación y tiene una guía. Por eso nosotros como iglesia utilizamos el método historicista, porque el método historicista de interpretación hace que tú puedas fijar la profecía en una historia, en un tiempo histórico. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo era que iba a comenzar? Mira, vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Y mira lo que dice aquí. Mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de esas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto
con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mira, aquí hay una profecía que está dentro de esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es la profecía de las 70 semanas. ¿De acuerdo? Yo comencé diciendo eso, mira, comencé diciendo 70 semanas están determinadas, o mejor dicho, en el hebreo, cortadas sobre tu pueblo, está diciendo a Daniel, y sobre la santa ciudad. Mira, vamos a responder primero esto. ¿Cómo estarían distribuidos y cuándo comenzarían los 2300 años? Así, de esta forma, mira, en este gráfico que tú estás viendo ahí, está la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y también está la profecía de las 70 semanas. ¿Y cuándo comienza? Mira, el texto dice así, dice que, versículo 25 de Daniel 9, dice que entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ahí está, ¿cierto?, la orden para restaurar. ¿Cuándo se dio esa orden? Daniel, ¿cierto?, nos confirma, y Esdras, el libro de Esdras, dice que la orden salió del rey Artajerjes, rey de Persia. En ese momento, cuando Israel y cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, cuando el rey de Persia gobernaba la tierra, en el año 457, como dice ahí en el punto 1, arribita, ¿cierto?, en esta línea de tiempo, sale esta orden para restaurar Jerusalén. Ahora mira, ese es el punto inicial. Esto fue el 457 antes de Cristo. Entonces, para tener completa la profecía, si el principio es día por año, ¿cuánto tenemos que contar? Desde ahí tenemos que contar 2300 años hasta el momento en que el santuario celestial, con Cristo ya en el santuario, sería purificado. O sea, Cristo cambiaba de función y ahora pasaba de ser el sacerdote celestial, ahora él sumo sacerdote, porque ahora le tocaba entrar ¿dónde? Al lugar santísimo. Pero, dice la profecía, aquí leímos en 9:24, dice que hay 70 semanas que están cortadas ahí, que están determinadas en esta profecía. Y mira, en el 2, ahí tú tienes un punto, mira, si estás mirando aquí esta línea de la profecía, en el 2 dice que la reconstrucción y la restauración de Jerusalén se terminó a fin de los primeros 49 años. La profecía dice que primero vienen 7 semanas o 49 años. Esto está aquí. Aquí lo que acabamos de leer. Dice que primero, ¿cierto?, habrá, versículo 25, habrá 7 semanas. Y después dice, y 62 semanas. Mira, dentro de las primeras 7 semanas que se cumplen aproximadamente en el 408, es cuando se termina de restaurar el templo y Jerusalén. Y esto más o menos duró 49 años. Pero desde esa fecha hasta el año en que Cristo es bautizado, hay otro periodo. Y eso está aquí en la profecía. Mira, dice después, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ¿cierto? Y después dice, en la otra semana se confirmará el pacto con muchos. O sea, mira, después que se cumple ese periodo, ¿cierto?, viene el bautismo de Jesús. Y dice que después de ahí la profecía, dice, viene otra semana. Y dice la profecía ahí que en la mitad de la semana se iba a ¿qué cosa? A cortar, a sacrificar, a terminar el sacrificio continuo. ¿Por qué?
porque ahora en el año 31 aproximadamente después de Cristo es cuando muere Cristo. ¿Dónde muere Cristo? En la cruz del Calvario. Y después el texto dice que se corta la semana y después termina la semana con el mensaje a los gentiles. Con ese mensaje es cierto que llega desde la muerte de Esteban, el evangelio llega hasta los gentiles. Y después dice, al final de los 2300 años, días o mañana o años, día por año, recuerda bien eso, en el año 1844 es que se inicia la purificación del santuario celestial. Comienza la hora del juicio investigador. Cuando, en el antiguo Israel, cuando pasaba el sacerdote del lugar santo al lugar santísimo, ¿cierto? Era porque comenzaba el juicio con Israel. ¿Te acuerdas que en la lección anterior hablábamos sobre que el pueblo tenía que estar preparado, tenía que estar humillado, tenía que saber y haber confesado sus pecados? Esto es exactamente lo mismo. El tema es que ahora Cristo está en el santuario celestial y comienza esta obra en este lugar santísimo, donde, ¿cierto?, se comienza a revisar, ¿cierto?, la vida no solamente ahora del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Y te acuerdas que la semana pasada también hablamos de que era importante que nosotros pudiéramos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal para poder ser parte del juicio. Porque en el antiguo Israel, ¿quiénes eran parte del juicio? De ese Yom Kippur, de ese día de juicio. Los que eran parte del pueblo de Israel. En el Israel espiritual, en el Israel que somos nosotros ahora, tenemos que ser parte del pueblo para poder ser parte también del juicio. Bien, pregunta número 3. ¿Qué sucedería al final de los 2300 años en el santuario celestial? Mira, vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Vamos a ir aquí. Hebreos capítulo 9, versículo 12 y versículo 23. Y mira lo que dice aquí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién era que entraba al lugar santísimo en el santuario terrenal? El sumo sacerdote. ¿Qué es lo que llevaba? La sangre de ese corderito sin mancha, ¿te acuerdas? Y entraba al lugar santísimo. Ahora, en el santuario celestial, ¿quién entra? Mira, el versículo 12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Está hablando de Cristo. Entró una vez para siempre en el santuario, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bien, y mira el versículo 23 lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que los que se hacían en Israel. ¿Cuál era el sacrificio supremo que ahora entraba como sumo sacerdote y entraba como ese cordero inmolado? Era el mismo Cristo. Entonces, la pregunta decía, ¿qué sucedería al final de los 2300 años en el santuario celestial? El santuario iba a ser purificado. Lo mismo que pasaba en el Yom Kippur, pero ahora era para toda la humanidad. Y nosotros estudiamos aquí que eso ocurrió al final de las 2300 tardes y mañanas, que es aproximadamente el año 1844. Mira, leamos juntos. El sacrificio expiatorio en el santuario terrenal se celebraba una vez al año, el Yom Kippur, oportunidad en la que el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo del santuario. Este era el día en que el pueblo de Israel arreglaba sus cuentas con Dios y eran purificados.
Lo que no tomaban con seriedad este evento sagrado, o sea, los que no pensaban que esto realmente era importante, luego de un juicio eran expulsados del pueblo. De la misma manera, el año 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, iniciándose de esta forma una obra de expiación o purificación por medio de un juicio en favor de quienes, en favor de los que entregan su vida a Cristo. ¿Te acuerdas? Yo te decía recién, ¿para quién era el juicio en el pueblo de Israel? ¿Para quién era el Yom Kippur, el día del juicio? Era para el pueblo de Israel. De la misma forma, Cristo está abogando por nosotros, está en este momento en el santuario celestial, en el lugar santísimo, abogando por ti y por mí, pero para los que le recibieron, para los que entregaron su vida a Cristo, como dice la Biblia, por medio del bautismo. Pregunta número 4. ¿Qué orden se le dio a Daniel de cómo quedarían las profecías y hasta cuándo? O sea, esto que ve Daniel y empieza a mirar y ve esta profecía y escucha al ángel que le dice, mira, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario sería purificado. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo era esta profecía? Vamos a ir a Daniel capítulo 12. Acompáñame ahí en tu Biblia y vamos a ir a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 4. Y mira lo que dice acá. Pero tú, Daniel, este mismo ángel le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta, ¿tú lo estás leyendo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuál fue la orden que le dio a Daniel, cierto, este ángel? ¿Y hasta cuándo quedarían las profecías? Que sellara ese libro, porque la profecía, el cumplimiento de esa profecía iba a ser mucho más allá. Acuérdate que Daniel fue escrito aproximadamente 500, 600 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Entonces, esta profecía venía ¿para cuándo? Para otro tiempo. ¿Y cuándo se iba a cumplir los 2300 tardes y mañanas o 2300 años? ¿Cuándo se iba a cumplir esa profecía? ¿O cuándo se iba a terminar? Cuando se cumplieran los años, o sea, en el año 1844. Hoy día estamos en el 2021. Han pasado pocos años. Significa, querido amigos y amigas, que el tiempo del fin ya está. Nosotros ya estamos en el tiempo del fin. Y si queremos hacer un paralelo, ¿en qué momento estaríamos nosotros si estuviéramos en el tiempo de Israel? En ese día del Yom Kippur, en ese día de juicio para el pueblo de Israel. Hoy Cristo está en ese día donde cada uno de nuestros nombres está siendo revisado para el tiempo del fin. Mira, esta instrucción dice no se aplica a todo el libro de Daniel, porque una parte del mensaje ha sido comprendida y de ese modo ha sido una bendición para los creyentes. Durante siglos se aplica una bendición para los creyentes durante siglos. Se aplica más bien a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días, incluyendo la profecía de los 2300 años proféticos. Hasta que llegara ese tiempo, no se podría descubrir ni mucho menos proclamar un mensaje basado en el cumplimiento de las profecías, especialmente, dice, las referentes al ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pregunta número 5. ¿Cómo aparece en el tiempo del fin este libro? ¿Te acuerdas que recién leímos que el ángel le dice cierra este libro porque esta profecía y el cumplimiento de ella no es para ahora, es para el tiempo del fin? Y mira, ¿cómo aparece ahora este libro en el tiempo del fin? Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 10, versículos 1 y 2. Mira lo que dice, y aquí tiene un subtítulo.
aquí el capítulo 10. Dice, el ángel con el librito. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Mira, ¿cómo aparece este librito ahora en el del tiempo profético? Aparece como, dice el texto, que el ángel tenía el librito como, abierto o cerrado. Lo tenía abierto. O sea, este librito de la profecía que había sido cerrado en Daniel 500, 600 años antes de Cristo, ahora ¿cómo aparecía en el tiempo final? Aparecía abierto. ¿Por qué aparecía abierto? Porque la misma profecía de Daniel 8 y 9 decía que la profecía era para el tiempo del fin. ¿Bien? Mira qué interesante. Daniel recibe la orden de cerrar el libro en Daniel 12:4. Esta orden se aplica particularmente a la parte de las profecías de Daniel que se refieren a los últimos días. Puesto que el mensaje del ángel de Apocalipsis 10 se refiere a los acontecimientos del tiempo del fin, vamos ya a estudiar algo de Apocalipsis también, dice que cuando el libro de Daniel debía ser abierto, parece razonable concluir que el librito abierto en la mano del ángel era el libro de Daniel, ese librito de profecías que había quedado cerrado. Pregunta número 6. ¿Qué se le ordenó a Juan que hiciera con el librito, lo cual es símbolo de un chasco? Mira, vamos a leer con atención lo que dice Apocalipsis 10, 8 y 10 al 10. ¿Qué pasaba con este librito? Mira, la voz que oí, 8 al 10, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, aquí está Juan, y fui al ángel diciéndole que me diese ese librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito en la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué se le ordenó a Juan? Dice, que hiciera con el libro. ¿Qué tenía que hacer? Que se lo comiera. Cuando nosotros ocupamos esa figura, cuando hablamos, ¿cierto?, de la literatura, oye, ese libro me lo comí. ¿Cuándo tú dices, me comí ese libro? O cuando nos referimos a alguien que es bueno para leer, le decimos, oye, este es un devorador de literatura, un devorador de libros. Mira, comerse el libro es una figura de lenguaje que representaba la plena comprensión del significado del mensaje. O sea, cuando Juan abre este librito, entiende lo que Daniel había escrito mucho tiempo antes. Cuando Juan devora el librito era dulce en su boca, pero le amargó el vientre. O sea, fue bueno cuando lo comió, pero cuando lo digirió, no fue tan bueno. Mira, lo que quiere decir es que quienes descubrieran la profecía de Daniel, la de las 2300 años especialmente, sufrirían una gran amargura, porque los que descubrieron esto, descubrieron esa profecía, que en 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Esa profecía se descubrió, y los que la descubrieron les fue dulce, porque ellos pensaron y dijeron, oh, estamos descubriendo que Cristo viene a la tierra a purificar esta tierra, significa que Jesús viene por segunda vez. Estoy hablando del año aproximado 1840, 1841, 42, 43, 44. Estoy hablando de esos años. En esos años, cuando se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas, en ese tiempo iba a haber un grupo que iba a descubrir esta profecía. Y aquí dice
¿cierto? Aquí lo que acabamos de leer es que en algún momento ellos iban a descubrir la profecía, la iban a devorar, la iban a comprender, pero les iba a ser dulce en el paladar, pero les iba a amargar el vientre. Esta profecía de Daniel 8:14 fue descubierta poco antes de 1844 por muchos estudiosos de la Biblia, pero debido a las tradiciones teológicas de sus días, pensaron que la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo. O sea, ellos no comprendieron que lo que estaba pasando en el cielo, que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo y de esa forma iba a purificar el santuario celestial, como dice la profecía de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tarde y mañana y luego el santuario sería purificado. Ellos entendieron y pensaron que el santuario era la tierra. O sea, ellos pensaron que Jesús venía por segunda vez a buscar a sus hijos. Pero no comprendieron que era el inicio del juicio de parte de Cristo. Fue en Estados Unidos donde se despertó un movimiento religioso que creía que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Pero sufrieron un gran chasco. La idea de que Jesús vendría en 1844 fue dulce como la miel. Claro, sabes, toda esa gente, sabes, cuenta la historia que esas personas que empezaron a creer que Jesús venía a la tierra y que la tierra en realidad era el santuario y no que había un santuario en el cielo, la gente dejó de cosechar, la gente dejó de sembrar, la gente dejó de hacer sus cosas porque ellos decían, ¿para qué vamos a seguir haciendo cosas si Cristo viene por segunda vez a buscar a sus hijos? ¿Para qué nos vamos a esforzar si ya pronto vamos a estar en el cielo? El chasco, dice, los amargó intensamente, como dice aquí Apocalipsis capítulo 10. Los pocos sobrevivientes de ese chasco siguieron estudiando las Escrituras y descubrieron así la verdad acerca del santuario celestial y muchas otras verdades que habrían permanecido enterradas. Por eso Daniel 8:14 dice, y Daniel 9:24 decía que ¿para qué iba a venir este día de juicio? Para que la verdad fuera restaurada. Porque hasta ahí, queridos amigos, 1840, 1840 y algo, habían muchas verdades que habían sido perdidas en el tiempo. Muchas tradiciones reemplazaron a las verdades bíblicas. Y este estudio de las Sagradas Escrituras, este despertar religioso, ayudó a que muchas verdades que habían permanecido ocultas ahora salieran a la luz. Así fue como surgió un movimiento profético del cual vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Qué se le encargó, pregunta 7, al remanente que surgió de este chasco? O sea, a los que quedaron después de pasar este amargor de sus vientres. ¿Qué se le encargó a este remanente con respecto a la verdad y al santuario pisoteados por el cuerno pequeño? Mira lo que dice Apocalipsis 10, versículo 11. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué se le encargó a este grupo? Que profetizara sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es la respuesta de la pregunta número 7. Y mira lo que dice aquí. Aunque el comer el rollo le había producido amargura a Juan, porque él es el que lo come, ¿cierto? Proféticamente él está ahí. Las palabras consoladoras que Cristo dirige al profeta son que ahora debe profetizar nuevamente. A Juan, como representante de los creyentes después del chasco, se le impone la obligación de proclamar un mensaje adicional, la verdad más ampliamente. ¿Sabes, querido amigo? Antes de leer, ¿cierto?, lo que debemos hacer, yo quiero invitarte a que tú puedas quizás entender un poco más lo que pasó en ese momento cuando este grupo de personas estudiosos de la Biblia se equivocaron y en vez de pensar que esta purificación iba a ser la purificación de la tierra,
Ellos pensaron que iba a ser la purificación, ¿cierto? No pensaron que era la purificación del santuario celestial. Por eso ya 2 lecciones hemos estudiado sobre el santuario. Porque cuando nosotros entendemos lo que pasaba en el santuario terrenal, nosotros podemos comprender lo que Cristo hace por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer de aquí en adelante. ¿Qué debo hacer? Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice así, mira, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué dice que tenemos un sumo sacerdote? Porque ocupa la figura del santuario terrenal de Israel. Era el sumo sacerdote que pasaba en representación del pueblo a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Retengamos nuestra fe en el Señor. Y 1 de Timoteo 3:15 dice de la siguiente manera. 1 de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conducirnos en la verdad. ¿Cuál entonces es mi resolución para esta tarde, queridos amigos? Reconozco que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial y está allí ofreciendo su propio sacrificio en mi favor. Deseo formar parte de los restauradores de la verdad de Dios y proclamarla al mundo. ¿Sabes, querido? Este chasco que pasó ahí el 22 de octubre de 1844, que era el día en que este movimiento esperaba la segunda venida de Cristo, hizo que ese movimiento pudiera seguir adelante y comenzaran a estudiar más asiduamente las Escrituras. Y así fue, queridos amigos, como empezaron a aparecer nuevas cosas que habían estado mucho tiempo guardadas, tapadas por las tradiciones, tapadas por las mentiras. Comienza a aparecer la verdad del sábado como día de reposo. Comienza a aparecer nuevamente la verdad del santuario celestial. Comienza a aparecer nuevamente que somos justificados por fe y no somos justificados por obra. Comienza a aparecer nuevamente la verdad de la segunda venida de Cristo. Gracias, y muchas otras más, gracias a que un grupo permaneció fiel como parte, dice aquí, de los restauradores de la verdad de Dios. Querido amigo, la verdad de Dios está aquí. Esta es. Por eso es que yo alabo a Dios porque tú estás siguiendo este estudio, porque tú quieres ser parte de estos restauradores de la verdad eterna. Queridos amigos, yo quiero orar por ti, para que el Señor pueda ayudarte a entender. La próxima semana vamos a estudiar sobre Daniel capítulo 2 y una estatua que sale ahí que Dios le muestra al rey Nabucodonosor y le dice que esto que estaba ahí era la historia del mundo. No te pierdas la próxima lección de la próxima semana. Vamos a orar y vamos a terminar con esta lección. Querido Dios, en esta hora estamos agradecidos porque tú, Señor, nos ayudas a entender verdades, Señor, que han estado ahí guardadas y que hoy estamos comprendiendo. Querido Dios, ayúdanos a entender que tu Hijo Cristo Jesús ahora está en un momento de intercesión y de juicio por cada uno de nosotros. Así como lo hacía el sumo sacerdote, de pasar del lugar santo al lugar santísimo, el santuario terrenal, así Cristo pasó en estos años del lugar santo al lugar santísimo. Y tú tienes a este pueblo, Señor, para anunciar que el tiempo del fin ha llegado y tú pronto vienes a buscarnos. Querido Dios, danos de tu paz y de tu bendición, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves. Que Dios te bendiga.